Capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 1. Leemos con la ayuda de Dios y la guía de su Santo Espíritu. Amén. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste lo dio y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, 9 meses. He aquí que Sara tu mujer tendrá a luz un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, la menopausia. Había tenido la menopausia ya. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Dios sea alabado. Amén. Bendito el santo nombre de Dios. Este capítulo 18 del libro de Génesis habla de la historia, o de parte de la historia, de Abraham y Sara, su esposa. Ellos vivían en Canaán, donde actualmente se encuentra la nación de Israel, la tierra prometida a Dios para Israel. Pero, amados hermanos, Abraham y Sara no habían nacido en Canaán, queridos hermanos. Ellos tampoco habían nacido como siervos de Dios, no habían nacido creyentes, no habían nacido como seguidores del Dios vivo, sino que ellos nacieron en una tierra, queridos hermanos, llamada Ur de los Caldeos. Eso queda en la actual Irak. Ellos nacieron allí, se criaron allí, y, amados hermanos, se casaron muy jóvenes. Abraham tendría unos 30 años y Sara tendría unos 20 años cuando ellos se casaron. Vivieron allí después de casado en Ur de los Caldeos aproximadamente unos 5 años, queridos hermanos. Y en esos 5 años que pasaron, Abraham y Sara no concibieron hijos, no tuvieron hijos. Eran jóvenes, estaban iniciando un matrimonio, tenían muchos sueños, mas no tuvieron hijos. Y, queridos hermanos, ahora parece que no es muy importante para las parejas jóvenes tener hijos, pero entonces era muy importante en esa sociedad tener hijos. Era un sueño de todo hombre, de toda mujer tener hijos, especialmente tener un hijo varón en la familia, pues era importante por las leyes, para la herencia, para el sustento de la familia. Y en esos 5 años que ellos tuvieron de jóvenes recién casados en la tierra de Ur, no tuvieron hijos. Y, queridos hermanos, después Taré, ellos vivían, Abraham y Sara vivían con el padre de Abraham, que se llamaba Taré, allí en Ur de los Caldeos. Y Taré era el patriarca de la familia, era el jefe de la familia, el que planificaba todas las cosas, y Abraham y Sara vivían en la casa de Taré. Taré, queridos hermanos, tenía Abraham,
tenía otro hijo, su hijo primogénito, que se llamaba Aram, y tenía su segundo hijo que se llamaba Nacor. Tenía entonces a Aram, el primogénito, tenía a Aram, Nacar, y tenía a Abraham. Abraham era el menor. Y queridos hermanos, vivían allí en Ur de los Caldeos. Y Taré era idólatra. Taré adoraba a la diosa Luna, que era adorada por la mayoría de las personas en aquella tierra, queridos hermanos, en Ur de los Caldeos. Taré era un adorador de la diosa Luna. Y queridos hermanos, su hijo Abraham, igual que Taré, también adoraba a otras deidades, queridos hermanos, porque nosotros muchas veces, si somos criados en un entorno, aprendemos del entorno. La mayoría de las personas, si son criadas en una familia católica, aprenden, queridos hermanos, a adorar a la Virgen, a hacer las procesiones y todas las cosas de la Iglesia Católica. Y así, queridos hermanos, estaba Abraham en medio de su familia. Abraham era idólatra, igual que su padre Taré. Más amados hermanos, una vez Dios tuvo un encuentro con Abraham y llamó a Abraham, bendito el santo nombre de Dios. Y Abraham, queridos hermanos, cambió de ser adorador de los dioses, de la diosa Luna, de diversos dioses, a ser adorador del Dios vivo. Queridos hermanos, él fue el primero de su familia que se transformó. Más, queridos hermanos, su esposa Sara, viendo el comportamiento de Abraham, viendo el cambio de Abraham, Sara, viendo que Dios había hecho una obra en Abraham, que ya no era idólatra, sino que seguía al Dios vivo, Sara también fue convertida al Señor a través de Abraham. Y queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no nacemos? En mi caso no eran católicos, tampoco eran creyentes, pero el Señor me llamó desde muy niño, queridos hermanos. En los casos de la mayoría de las personas, tú naces en una familia católica, pero el Señor de alguna forma tiene un encuentro contigo. El Señor te busca, el Señor te aparece, el Señor te manda su palabra de diversas formas y te trae, queridos hermanos, del catolicismo o de cualquier otra religión, te trae, queridos hermanos, a la fe verdadera en nuestro Señor Jesús. Y damos gracias a Dios, queridos hermanos, porque eso ha hecho el Señor con muchos aquí. Bendito el santo nombre de Dios. Él te ha traído del catolicismo, Él te ha traído del santerismo, de la brujería, de cualquier parte te ha traído el Señor. Porque, queridos hermanos, nosotros no estamos aquí en la iglesia porque somos perfectos, porque somos buenos, porque le hemos buscado. Nosotros estamos aquí porque así como Dios apareció a Abraham y convirtió su corazón para que fuera creyente en el Dios vivo, de esa misma forma hizo Dios contigo. Fue el que te apareció. A algunas personas le apareció por sueño, a otros le apareció a través de un predicador, de su esposo, de su esposa. Queridos hermanos, Dios te apareció en tu vida para cambiarte y transformarte en un hijo del Dios vivo. Eso hizo Dios con Abraham, queridos hermanos. Y viendo el padre de Abraham, Taré, queridos hermanos, que vendía ídolos y era idólatra, viendo el cambio en su hijo, el cambio en su nuera que se llamaba Saraí para aquel entonces, viendo el cambio en ellos, queridos hermanos, como Dios estaba operando en ellos, Taré también fue llamado, bendito el santo nombre de Dios, a seguir a Dios, al Dios de Israel, al Dios vivo que hizo todas las cosas. Y asimismo, queridos hermanos, Dios te va a usar a ti como usó Abraham para convertir a los tuyos, para convertir a tu familia, para convertir a tus vecinos, para convertir a tus compañeros de trabajo. Ellos verán el cambio que Dios está haciendo en tu vida y también serán llamados a convertirse al Dios vivo, a servir, a seguir los pasos de Jesús de Nazaret, porque solo a través de Jesús podemos acercarnos al Padre. Y amados hermanos, Taré, queridos hermanos, preparó todas las cosas, pues tuvo en su corazón, Dios puso en su corazón, el corazón de Taré, de ir para la tierra de Canaán. Entonces él preparó todas sus cosas y fue junto con Lot. Lot era hijo de Aram, queridos hermanos. Lot era hijo de Aram. Pues preparó a Lot, a Abraham, a Saraí para hacer un viaje e ir a la tierra de Canaán. Amados hermanos, el hijo primogénito de Abraham había muerto y tal vez esto lo impulsó a hacer la voluntad de Dios. Dios lo estaba llamando a hacer este viaje para Canaán, bendito el santo nombre de Dios.
Amados hermanos, pero no fue sino hasta que murió Aram, su primogénito, que él emprendió este viaje para Canaán. Queridos hermanos, a veces Dios nos pone en el corazón hacer alguna cosa, hacer algún viaje o construir alguna cosa o prepararnos para algo, y nosotros no hacemos nada. Esto pasó con Taré, bendito el santo nombre de Dios, y más adelante pasó con Abraham también, porque estando Abraham allí en tierra de Ur de los Caldeos, el Señor también puso en su corazón dejar la tierra de los Caldeos, esa tierra idólatra, e ir él no sabía para dónde ir, para la tierra que yo le mostraré, decía Dios a Abraham. Yo te estoy mandando para que te vayas, dejes tu casa y tu parentela y vayas a la tierra que yo te mostraré, le dijo Dios a Abraham, bendito el santo nombre de Dios. Y queridos hermanos, pero Abraham, cuando el Señor le mostró esto en Ur de los Caldeos, él era bastante joven, él no hizo caso a la palabra de Dios, él se quedó allí junto con su padre, tal vez porque su padre era muy dominante, tal vez porque no tenía palabra como explicarle a su papá que iba a dejar su país para irse a otra parte. Él no hizo nada, queridos hermanos, hasta que Taré tomó la decisión, después de la muerte de Aram, de ir, queridos hermanos, para la tierra de Canaán. Amados hermanos, a veces Dios nos manda a hacer alguna cosa, Dios te manda a hacer alguna cosa, a prepararte para algo, a hacer un viaje, qué sé yo, una profesión. Dios pone en el corazón de cada uno, y a veces no nos movemos y no hacemos nada hasta que pasa algo importante en nuestra vida, hasta que hay un quiebre, una muerte, una desgracia. Y esto pasó con Taré. Taré no se movió de la tierra de Ur de los Caldeos hasta que no murió su hijo mayor, y tal vez este dolor, queridos hermanos, lo impulsó a él a obedecer a Dios, a tomar todas sus cosas y a emprender este viaje para la tierra de Canaán, queridos hermanos. Y cuenta la historia, los capítulos anteriores, bendito el santo nombre de Dios, que así fueron Taré, su hijo Abraham, Nacor se quedó en Ur, Taré, Abraham, Sarai y Lot. Lot era hijo del primogénito que había muerto en Ur de los Caldeos de Aram. Ellos fueron, queridos hermanos, y emprendieron este viaje para la tierra, bendito el santo nombre de Dios, de Canaán. Más cuenta la historia, cuenta la palabra de Dios, que cuando llegaron a una ciudad llamada Aram, la ciudad se llamaba igual que se llamaba el hijo mayor que había muerto, el hijo de Taré había muerto, Aram había muerto. Y cuando llegaron a la ciudad de Aram, queridos hermanos, Taré, en lugar de continuar el viaje para donde Dios lo había mandado, para la tierra de Canaán, Taré, queridos hermanos, cuando llegó a Aram, se quedó allí un tiempo, un rato, dice, vamos a descansar aquí, y puso su tienda allí, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Más Taré tenía la idea de continuar el viaje, pero ¿saben ustedes qué pasó, amados hermanos? Pasó un año, pasaron 2 años, Taré seguía allí, pasaron 3 años, pasaron 40 años, amados hermanos, y Taré no se movió de la tierra de Aram, tal vez porque se llamaba igual que su hijo, tal vez por nostalgia, tal vez por cansancio, después por costumbre, queridos hermanos, pero Taré no continuó el viaje para Canaán, que era donde Dios había puesto en su corazón de ir, bendito el santo nombre de Dios. Y muchas veces, queridos hermanos, hacemos de esta forma nosotros. Dios nos pone en nuestro corazón a hacer un viaje, un proyecto, un camino, queridos hermanos, más que, queridos hermanos, quedamos en la mitad del camino, o mientras tanto vamos a quedarnos aquí en Aram, y va pasando el tiempo, y va pasando los años, y no te mueves de Aram, bendito el santo nombre de Dios. Pero en esta mañana el Señor te está recordando lo que yo puse en tu corazón de hacer, que empezaste a hacer. El Señor te dice, termínalo, porque no te quedes en Aram, porque te puede pasar como a Taré. ¿Qué le pasó a Taré? Taré se murió en Aram, queridos hermanos, y nunca en su vida llegó a la tierra de Canaán. Se quedó en la mitad del camino. ¿Cuántos de nosotros no comenzamos algún proyecto? A veces comienzas una carrera, a veces comienzas un viaje, comienzas alguna cosa y te quedas en la mitad del camino. Recuerdo, queridos hermanos, que muchas personas, no quiere decir esto que sea malo estudiar una carrera corta, un técnico superior, está bien según tu proyecto de vida, pero amados hermanos, muchas personas tienen el proyecto, yo he escuchado, yo voy a ser licenciado en tal cosa, voy a ser licenciado, ¿y qué pasa? Primero voy a hacer el técnico superior, hacen el técnico superior y ¿saben qué pasa? Pasan 10 años, 20 años, 40 años y jamás esa persona saca la licenciatura. Eso pasa, queridos hermanos, en muchas cosas, bendito el santo nombre de Dios. Por eso el Señor, por esta palabra que está recordando, termina el viaje
que comenzaste, termina el proyecto que comenzaste, termina el camino que comenzaste. Si yo puse en tu corazón de ir hasta Canaán, es hasta Canaán que tienes que ir. No te quedes en Aram perdiendo el tiempo, entreteniéndote por nostalgia, porque pasará la vida y no llegarás nunca al proyecto que Dios te dio. Así que lo que comenzaste una vez, el Señor te dice por esta palabra, termínalo en el nombre del Señor. Bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, el creyente no debe ser de los hombres, de las mujeres que dejan las cosas por la mitad, que empiezan un curso, empiezan una carrera, empiezan un proyecto y todo lo dejan por la mitad. No es así el hombre de Dios, la mujer de Dios, el varón de Dios termina lo que comienza, a menos que Dios te muestre por su palabra que estabas equivocado, que no es por allí, que ese no es el camino correcto. A menos que sea así, usted termina lo que empezó. Así que el proyecto que empezaste, el Señor te dice por esta palabra, termínalo y sigue caminando hasta donde yo te mostré. Amados hermanos, nosotros comenzamos, queridos hermanos, esta carrera. Nosotros comenzamos este andar, este caminar, bendito el santo nombre de Dios. Así, queridos hermanos, como Abraham era extranjero en Aram. Abraham estaba en Aram, queridos hermanos, junto con su papá. El Señor le había mandado a ir a otro lugar. Él no había movido, sino con su papá solamente. Su papá lo llevó hasta Aram y él fue hasta Aram. Pero, amados hermanos, Abraham era extranjero en el territorio de Aram, ¿saben? Era extranjero allí. Y, queridos hermanos, nosotros estamos aquí en este país, nosotros somos de este país, no somos extranjeros, nosotros somos de aquí, de esta nación, ¿verdad? La mayoría. Pero, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, espiritualmente estamos aquí de paso, espiritualmente estamos aquí de camino, así como Aram estaba, como Abraham y Taré estaban en la mitad del camino. Nosotros estamos en el camino, queridos hermanos. No hemos llegado a donde el Señor nos llamó. El Señor nos llamó a una nación celestial, ¿sabe? Aunque tu nacionalidad es de este país, tu nacionalidad puede ser venezolano, peruano, colombiano, como sea tu nacionalidad, el Señor te dice y te recuerda por esta palabra: tú espiritualmente no eres de aquí, tú eres un ciudadano de los cielos. Bendito el santo nombre de Dios. Yo te llamé a la Canaán celestial y tú debes caminar este camino que comenzaste, que el Señor te llamó, que se llama Jesucristo. Bendito el santo nombre de Dios. Pero no te quedes a mitad del camino. Sigue caminando hasta llegar a la Canaán celestial y tener en tu cabeza la corona de la vida eterna. Amados hermanos, algunas personas que comienzan este caminar, esta obra, comienzan a caminar en Jesucristo, ¿saben qué hacen, queridos hermanos? Cuando tienen algún tiempo caminando, dicen: bueno, pero yo todavía estoy demasiado joven para dedicarme a esto, para santificarme. Yo mejor me voy a quedar un rato en el mundo, yo me voy a ir al mundo un rato, 10 años, 20 años, y después, cuando ya yo esté mayor, entonces yo voy a regresar a los caminos de Dios. Bendito el santo nombre de Dios. Amado hermano que estás aquí, eso es una trampa del diablo. No hagas así, de esta manera, porque esos 10 años, esos 20 años pueden transformarse en toda la vida y nunca regresarás a los caminos de Dios. Bendito el santo nombre del Señor. Si haces de esta manera, te puede incluso alcanzar la muerte y perderse tu alma. Tú que comenzaste a caminar en este camino que se llama Jesucristo, Dios te dice por esta palabra: no te detengas en Aram, no hagas como Taré, sigue caminando en el camino que se llama Jesucristo. No te apartes de este camino, no te vayas al mundo, sigue caminando hasta que el Señor venga por su iglesia o te recoja a ti y encuentres al Señor cara a cara y recibas la corona de la vida eterna y llegues a la nación que se llama la Canaán celestial. Bendito el santo nombre de Dios. Así que, queridos hermanos, llegó Abraham y llegó Sara a aquel lugar que se llamaba Aram, como se llamaba el hermano mayor de Abraham, y estuvieron allí, queridos hermanos, 40 años estuvieron Abraham y tuvo Sara allí junto con su padre Taré, hasta que murió Taré. Taré murió allá en Aram, queridos hermanos. Cuando murió Taré, Abraham recordó que cuando él era joven, Dios le había mandado una palabra y le había dicho: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
Y amados hermanos, entonces Abraham, con la muerte de su padre, adquirió fuerza, queridos hermanos, y para cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le estaba mandando. Y se fueron de allí y siguieron caminando, queridos, hasta llegar a Canaán. El Señor te repite por esta palabra: no esperes que suceda una desgracia, no esperes que suceda una tragedia para cumplir la voluntad de Dios, que se te vaya un ser querido, que pierdas alguna cosa. Haz lo que el Señor te mandó. Abraham, si Dios te mandó a ir a Canaán, camina hasta llegar a Canaán y el Señor será contigo y te recompensará. Bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, así Abraham llegó junto con Sara a Canaán, pero antes de él partir para Canaán, Dios se apareció para él allá en Harán, queridos hermanos, y le dijo, queridos hermanos, porque él en Harán había hecho mucho dinero, se hizo un hombre rico, era bueno en los negocios, se multiplicó en todas las cosas, queridos hermanos. Pero Abraham, a pesar de que había hecho mucho dinero, tenía muchos siervos, tenía caballos, ganado, tenía camellos, a pesar de esto no había crecido espiritualmente, queridos hermanos, estaba estancado espiritualmente. Bendito el santo nombre de Dios, porque tú puedes hacer dinero, tú puedes perder, hacer negocio, ganar y perder, pero mientras tú no hagas lo que el Señor te está mandando, estarás estancado espiritualmente. Así que te dice el Señor: sigue trabajando, sigue negociando, pero haz primero que todo lo que el Señor te mandó. Y cuando hagas lo que el Señor te mandó, todas las demás puertas se te van a abrir. Así, queridos hermanos, Abraham estaba allí, se había hecho un hombre rico en Harán, queridos hermanos, pero él estaba triste, él estaba incómodo, él estaba, queridos hermanos, incompleto, porque nada de lo que tenía, todo el dinero, todos los caballos, todos los camellos, los esclavos que tenía, nada podía satisfacerlo, porque él quería tener un hijo. ¿Saben? Abraham era el deseo de su corazón desde joven. Él quería tener un hijo y él pedía a Dios por un hijo. Pero pasaron 5 años en Ur de los Caldeos, pasaron 40 años en Harán, queridos hermanos, y Sara no quedaba embarazada. ¿Y saben qué hizo Abraham, queridos hermanos? Sara no quedaba embarazada, queridos hermanos, simplemente esperó en Dios. Bendito el santo nombre de Dios. Abraham, según las leyes de la época, según las costumbres, queridos hermanos, como su esposa no le daba hijos, él podía tener una segunda esposa que le diera hijos, una tercera esposa. Era la costumbre en aquellas tierras, queridos hermanos. Pero si ustedes creen que Abraham, queridos hermanos, como su esposa no le daba hijos, entonces él dijo: bueno, yo voy a tener una segunda esposa para tener los hijos que quiero tener. Él no lo hizo, queridos hermanos. Él esperó junto a su esposa a que se cumpliera la voluntad de Dios. Si mi esposa es estéril, pues yo soy también estéril, no vamos a tener hijos. Si mi esposa está enferma, es una prueba que pasamos los dos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Querido hermano, bendito el santo nombre de Dios. El Señor nos manda a los hombres de Dios, bendito el santo nombre de Dios. Si el Señor, porque el Señor le hizo una promesa a Abraham, estando él en Harán, le hizo una promesa, le dijo que él iba a tener muchos hijos, bendito el santo nombre de Dios. Le dijo: sal, mira las estrellas, tú ves todas esas estrellas, como esas estrellas va a ser la multitud de hijos que van a salir de ti, Abraham. Y le dijo esto a Abraham porque Abraham estaba triste. Él decía: ay, Señor, yo voy a morir y todas las cosas que he hecho van a ser de un esclavo mío que se llama Eliezer. Bendito el santo nombre de Dios. Y Abraham ya estaba preparando todas las cosas para que Eliezer, un esclavo nacido en su casa, lo heredara. Bendito el santo nombre de Dios. Pero el Señor te dice: Abraham, que estás aquí, que estás haciendo planes, no es como tú crees. Yo te voy a dar mucho más de lo que tú crees, Abraham. Tú crees que va a heredar tu hijo, tú crees que le vas a dejar tu siervo, tu esclavo, tú crees que le vas a dejar todas las cosas a un esclavo. Abraham, Dios te dice: no es así. Un hijo tuyo, nacido de tus entrañas, nacido de ti, él va a heredar todas las cosas. Y no solamente tendrás un hijo, Abraham, así como ves las estrellas del cielo, que son muchas, así va a ser la multitud de tu descendencia, Abraham. Dios le hizo esta promesa a Abraham, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, estando allí en Harán, queridos hermanos. Y queridos hermanos, ellos se mudaron, siguieron la ruta, siguieron el camino y llegaron hasta Canaán. Y Abraham le contó a su esposa Sara, que también estaba triste porque no tenían hijos. Bendito el santo nombre de Dios. Ella quería en su corazón complacer a su esposo, darle un hijo a Abraham, pero no podía. Bendito el santo nombre de Dios. Pasaba el tiempo
y no podía dar hijos. Y cuando Abraham le cuenta a Sara que Dios le mostró que va a tener muchos hijos, Sara se alegró y dijo al Señor: gracias, porque yo voy a complacer a mi esposo, yo le voy a dar un hijo a mi esposo. Y amados hermanos, así llegaron a Canaán con esta esperanza en su corazón de que Dios iba a hacer una obra con ellos. Pero ¿saben qué? Cuando llegaron a Canaán pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3, 5, 8 y Sara no salía en estado, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios. Más, queridos hermanos, cuando pasaron ya 10 años y Sara no salía en estado, y Abraham tenía este deseo y esta esperanza, porque Dios había hablado con él que le iba a dar un hijo, que le iba a dar multitud de hijos. Sara tuvo vergüenza, ¿sabe? Y decía: bueno, Dios le hizo una promesa a mi esposo y yo no puedo cumplírsela. Yo estoy truncando su deseo, yo estoy mochando su destino que Dios le dio. Yo mejor le voy a dar a mi sierva Agar para que él tenga un hijo en ella y así se cumpla el deseo de su corazón, mi esposo sea feliz y pueda tener la promesa que Dios le dio. Amada que estás aquí, que si estás casada, el Señor te dice: la promesa que Dios le hizo a Abraham, el sueño que Dios le dio a Abraham será a través de ti, no a través de otra. Los sueños que Dios le da a los hombres de Dios, amada iglesia que está aquí, no son para cumplir con otra mujer, no son para cumplir solo. Si tú eres un hombre de Dios y Dios te dio un sueño, ese sueño, esa promesa que Dios te hizo es para cumplir con tu esposa. Si Dios te dio para hacer alguna cosa, un ministerio, un viaje, un proyecto, ese proyecto es para hacer los dos juntos. Abraham, el sueño que yo le di a Abraham va a ser para cumplir en su esposa. Y Sara, queridos hermanos, ella pensaba que no tenía capacidad para complacer a Abraham, estaba triste, pero Dios también le habla a Sara en este momento: no estés triste, porque lo que necesita tu esposo yo se lo voy a dar a través de ti. Yo te voy a usar a ti, Sara, para bendecir a Abraham. No es a otra mujer, no es a tu sierva, no es a Agar, no es a otra, no es a otro. El sueño que Dios le dio a tu esposo yo lo voy a cumplir a través de ti. A través de ti, Sara, yo haré feliz a Abraham. A través de ti, Abraham, yo haré feliz a Sara, los dos juntos como una sola carne. Amados hermanos, así Abraham, al principio, queridos hermanos, él no se dejó tentar por otras cosas, buscar otra mujer para cumplir su sueño. Bendito el santo nombre de Dios. Y amado que estás aquí, bendito el santo nombre de Dios. En los sueños, los proyectos que tengas, la intimidad que tú tengas, no la compartas con otras mujeres, con otras personas. Bendito el santo nombre de Dios, porque lo que yo quiero hacer contigo va a ser a través de tu esposa. Bendito el santo nombre de Dios. Y Abraham, queridos hermano, tenía este pensamiento en su corazón. Él tenía la esperanza de que su esposa Sara le diera un hijo, queridos hermanos. Más, amados hermanos, a los 10 años Sara habló con Agar y habló con Abraham, queridos hermanos. Y Abraham, queridos hermanos, se dejó llevar por la esposa. Queridos hermanos, la esposa es la ayuda idónea del hombre. La esposa, nosotros los esposos tenemos que escuchar a nuestra esposa, tenemos que poner atención a nuestra esposa. Pero, amados hermanos, así como nosotros los hombres somos, queridos, son falibles, nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, nuestras esposas también. Así que así como Dios puede usarse de tu esposa, también, queridos hermanos, tu esposa se puede equivocar, te puede dar un consejo errado. Entonces, cuando oigas a tu esposa, Abraham, ponga atención, está atento y mira si lo que está diciendo tu esposa viene de Dios. En este caso, amados hermanos, lo que le dijo Sarai a su esposo Abraham, queridos hermanos, Sara se pasó a ella a llamar después. Al principio se llamaba Sarai, que significa mi princesa, pero después que Dios se apareció para ellos en Aram, le cambió el nombre a Sara. Ya no sería Sarai, sino Sara. Y Sara significa princesa, porque ya no era solamente la princesa de Abraham. Por la promesa de Dios iba a ser la princesa de muchas naciones, iba a ser la madre de una nación completa, de muchos pueblos, queridos hermanos, de mucha gente. Y así Dios le cambió el nombre a Sarai, se lo cambió por Sara. Bendito el santo nombre de Dios. Y así, amados hermanos, como
como Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sara también. Abraham significa, queridos hermanos, como se llamaba al principio, se llamaba Abram. Abram significa padre alto, padre importante. Dios se lo cambió por Abraham, que significa padre de multitud de naciones. Así Dios le cambió el nombre para cambiarles el destino. Asimismo Dios nos cambia el destino a todos nosotros que aceptamos a nuestro Señor Jesús como Salvador. Tenemos un proyecto, tenemos un plan, pero cuando aparece Jesús en nuestra vida, cambia nuestro proyecto, cambia nuestro plan para el plan que Dios tiene para nosotros. Y amados hermanos, así Sarai, queridos hermanos, habló con Abraham, queridos hermanos, pero esta plática que tuvo con él no fue de parte de Dios, no fue por su desespero, fue por su tristeza. Sara decía: yo no quiero entorpecer el plan de mi esposo quiere una multitud, mi esposo tiene fe que Dios habló con él, que le va a dar un hijo, y acaso yo voy a ser estorbo para mi señor Abraham, porque ella trataba a su esposo del Señor con mucho respeto. La mujer debe tratar con mucho respeto al esposo, el esposo debe tratar con mucho amor a su esposa, porque dice la palabra que así como Jesús entregó la vida por su iglesia, así el esposo tiene que estar dispuesto a entregar su vida por el esposo también, por la esposa también. Y Sarai entonces dijo a Abraham: aquí está mi sierva, tengo un hijo con ella y legalmente este va a ser mi hijo, y así Dios va a cumplir su palabra. Amada hermana que está aquí, que estás aquí, que me estás escuchando, el plan que Dios tiene contigo y con tu esposo, no busques un atajo, no busques una forma más rápida, más fácil, porque Dios le dijo a Abraham que iba a darle una multitud, que iba a darle hijos, y lo que Dios dijo a Abraham, Él lo va a cumplir, pero no es como tú crees, no es con un atajo, no es con una trampa. Dios no necesita atajo, Dios no necesita trampa, porque Él tiene poder para hacer todas las cosas. Y querido hermano, aquí en este capítulo 18, bendito el santo nombre de Dios, ya había nacido Ismael, nació de esta unión de Abraham con Agar, la sierva de Sara, y nació Ismael, queridos hermanos. Pero queridos hermanos, a pesar de que Ismael era hijo de Abraham, no era hijo de la promesa, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham era a través de su esposa Sara, queridos hermanos. Y así, queridos hermanos, en el capítulo 18 que hemos leído en esta mañana, Dios le confirma a Abraham y a Sara, queridos hermanos, que el hijo que iba a traer iba a ser a través de Sara. Tú, Sarai, que estás aquí, que piensas que Dios no te va a usar, que no sirves para nada, que ni para tu esposo sirve, el Señor te dice por esta palabra: Sara, yo te voy a usar con poder, yo te voy a convertir en madre de una multitud, de una nación entera, de ti saldrán reyes, saldrán príncipes, y lo que tú quieres hacer, que tú crees que no puedes, Sara, porque eres estéril, lo que tú quieres para tu esposo, el Señor te dice: por el poder de mi palabra, tú concebirás a luz y darás a luz un hijo para tu esposo Abraham. Amados hermanos, cuando aquellos visitantes, porque eran 3 visitantes los que se aparecieron allí para Abraham en este capítulo 18, cuando ya habían pasado 14 años que había nacido Ismael, Abraham, queridos hermanos, pensaba que esto iba a quedar así, que Dios no iba a cumplir su promesa como él pensaba, pero el Señor se le apareció a Abraham a través de estos 3 visitantes celestiales. Uno de ellos dice que era el mismo Dios. Dios se le apareció a Abraham, Jehová, dice aquí, se le apareció junto con 2 visitantes más. Y queridos hermanos, Jehová, que se le apareció a él, Dios que se le apareció a Abraham, lo hizo, amados hermanos, los estudiosos piensan que era Jesucristo, el Dios Hijo, que se apareció a Abraham. Adoptó una forma humana, una forma de carne, queridos hermanos, que podía comer, que podía como todos nosotros, porque saben, queridos hermanos, que Dios hace como quiere, y aunque ninguno de nosotros podemos saber a Dios Padre, porque Dios Padre es Espíritu, amados hermanos, el Hijo está para acercarnos al Padre, y el Hijo vino a la tierra y se volvió carne y nació de una virgen, queridos hermanos, para compartir con nosotros y para cumplir su vida y su misión entre nosotros. Y así en la antigüedad, en algunas veces apareció también el Señor, se materializó, porque el Señor se puede materializar, saben, cuando quiere y como quiere, porque Él es todopoderoso. Y aquí se materializó el Señor
en forma de un hombre, junto con 2 ángeles también que también se materializaron como hombres. Bendito el santo nombre de Dios. Y queridos hermanos, como unos hombres necesitados que iban de camino, amados hermanos, y pasaron cerca de Abraham. Y cuando Abraham vio a estos 3 hombres, queridos hermanos, Abraham estaba allí a la puerta de su casa. Cuando él los vio, amados hermanos, corrió hacia ellos y se postró y se humilló, queridos hermanos, como rindiéndole honores a estos hombres. Lo que quiere decir la palabra por esta parte, queridos hermanos, es que nosotros debemos ser humildes, debemos ser ayudadores, debemos tener un corazón dado, queridos hermanos, a ayudar a los necesitados. Estos tres viajantes, queridos hermanos, estas 3 personas que iban de viaje, estaban necesitadas de lavar sus pies, de comer, venían cansados del camino, y Abraham, queridos hermanos, se acercó a ellos para ayudarlos. Y el Señor te dice por esta palabra: tú debes acercarte al que está necesitado, al que está de camino, al que está hambriento, al que necesita lavar los pies. Acércate y dale como el Señor te ha dado a ti, lava sus pies. Tú dices: pero si yo soy superior a ellos, estos son unas personas que no tienen nada. El Señor te dice: yo me aparezco a través del necesitado. Cuando veas un necesitado, el Señor te dice: hazte de cuenta que me estás viendo a mí. Cuando veas un hambriento, cuando veas un niño de la calle, cuando veas un desesperado, hazte de cuenta que me estás viendo a mí. Ayúdale, haz como hizo Abraham aquí. Abraham, queridos hermanos, buscó un becerro, buscó pan, buscó leche, buscó miel y honró a aquellos visitantes. Bendito el santo nombre de Dios. Hazte de cuenta que soy yo que está allí. Ayúdalo y bendícelo, porque muchos estarán dándome a mí sin darse cuenta. Dice la palabra que muchos alojarán ángeles sin darse cuenta. Así hizo, queridos hermanos, Abraham. Y el Señor nos exhorta por esta palabra a ayudar a los necesitados, a ayudar a los hambrientos, a los niños, a las mujeres, a las viudas. Ayuda a todo aquel que pueda ayudar, porque yo te bendigo, es para que bendigas a otros también. Y amados hermanos, cuando ellos recibieron esta bendición, ellos hablaron con Abraham y le dijeron que dónde estaba su esposa Sara. Y él dijo: mi esposa Sara está aquí, bendito el santo nombre de Dios, está aquí, ella preparó los panes. Y queridos hermanos, a través de estos hombres, a través de esta aparición, el Señor le dijo a Abraham: Abraham, ¿tú crees que ya la promesa de Dios estaba olvidada? ¿Tú crees que ya tu esposa nunca iba a tener a luz un hijo? ¿Tú crees que las cosas son así como tú y tu esposa planearon? El Señor vino a visitarte y a decirte: las cosas no son así, Abraham. La promesa que yo te hice de que es a través de Sara. Sara va a dar a luz un hijo. Ella te va a regalar lo que tú anhelas. Ella te va a dar lo que tú necesitas. Yo voy a usarme de Sara para de ella salga una nación importante. Y amados hermanos, cuando él oyó eso, su esposa lo oyó también. Queridos hermanos, su esposa estaba allí detrás de la puerta, queridos hermanos, de las cortinas de la tienda. Y Sara ya estaba vieja, ¿sabe? Ya había venido la menopausia para ella. Ya no tenía ninguna esperanza. Ella pensaba que era a través de su sierva que Dios iba a bendecir a su esposo. Pero el Señor te repite: no es a través de su sierva, no es a través de su mamá, no es a través de un amigo, es a través de ti, Sara, que yo voy a bendecir a Abraham. Sara, que estás aquí, que ya te vino la menopausia, que ya crees que ya no puede, que ya no se puede cumplir este sueño, porque los médicos dicen que no, las leyes dicen que no, tus amigos dicen que no. Dios vino a recordarte lo que yo te prometí, el sueño que había en tu vientre, en tu corazón hace mucho tiempo. Yo lo voy a cumplir, Sara. Y Sara escuchó aquello, queridos hermanos, y se rió. Dijo: pero ¿cómo es posible? Estos hombres están equivocados. Yo ya no puedo tener hijos. Bendito el santo nombre de Dios. Y aquellos hombres hablaron: ¿por qué se ríe Sara? Y dice aquí el versículo: bendito el santo nombre de Dios. Hay algo difícil para Dios. Y Dios te pregunta en esta mañana: ¿hay algo difícil para Dios? Ese sueño que tú tienes allí, Sara, que ha pasado mucho tiempo. Pasaron 5 años en Ur de los Caldeos, pasaron 20 años, 40 años pasaron en Aram, y han pasado 10 años aquí en Canaán. Ese sueño
que ya tú dabas por perdido, que no se iba a cumplir, porque ya no te lo permite tu naturaleza, porque ya no te lo permite la medicina. El Señor te dice, Sara, por esta palabra, este sueño vine yo hoy a resucitarlo. Sara, yo te voy a usar, yo te voy a bendecir y voy a cumplir tu sueño. Y de aquí a un tiempo tú abrazarás un hijo. Bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, Sara, se cumplió la palabra en Sara. Pasaron 9 meses y estaba abrazando a su hijo Isaac. Y el Señor te dice por esta palabra, yo no sé cuánto tiempo has esperado tú. Sara esperó toda su vida, queridos hermanos. Esperó 70 años para ver cumplir su promesa. Tú no vas a tener que esperar tanto, porque el Señor está activando las cosas para que el sueño que tú dabas por perdido pronto esté en tus manos. Bendito el santo nombre de Dios. Así que, querido hermano, querida hermana, no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo que ya te digan los médicos, lo que ya te diga tu cuerpo, el Señor te dice por esta palabra, yo voy a cumplir tus sueños, Sara, y junto con tu esposo abrazarán y darán a luz un hijo. Bendito el santo nombre de Dios. Así que, iglesia de Cristo, haz lo que el Señor te puso en tu corazón, termina lo que comenzaste, camina hacia Canaán, no te pares en el camino y no pierdas la fe, porque el sueño que Dios puso en tu juventud, Dios está por cumplirlo. Dios sea alabado. Amén. Vamos ahora, amados hermanos, a doblar nuestras rodillas en señal de